Ok, el tema de hoy es Dios nuestro Padre. Sabemos que en el mundo terrenal, pues el Padre ideal no existe. Y en este oficio hay muchas cosas que aprender. Dicen por ahí que para ser padre no se estudia, pero yo no estoy completamente de acuerdo con eso. Hoy en día existe mucha literatura muy buena con respecto a este tema que vale la pena leer y estudiar. Si hay manuales, hay videos y hay mil cosas para educar a un perro, imagínense lo que no hay para poder educar a un hijo. Así que siempre es bueno eh, estar pendiente de lo que hay para estudiar acerca del tema. Desde luego que pues hay muchas cosas que solamente se van a aprender ejerciendo el oficio. Si yo, por ejemplo, en este momento yo tuviera un hijo, pues ya con la experiencia que tengo, yo creo que haría algunos cambios importantes para educarlos. Y es que en este oficio, como en otros, pues siempre se aprende echando a perder. Esa es una broma. De entrada, debemos entender que cada hijo es diferente, porque pues todos los seres humanos somos diferentes. Así que debemos tomar en cuenta sus particularidades. Pero hay ciertas necesidades comunes en todos. Necesidades que se pueden ir encauzando y dirigiendo para evitar que nuestros hijos no sean víctimas de su propio egoísmo o de su propia naturaleza. En el primer libro de la Biblia, el Génesis, se nos habla de la primera relación padre e hijo, es decir, la relación entre Dios y el hombre. Y a partir de su ejemplo, Dios le enseña a Adán las características necesarias que debería tener un buen padre. Así que vayamos con la imaginación a este primer hogar. Ubiquémonos pues en el año cero del hombre. Dirección, jardín del Edén sin número. La palabra padre viene de pater, en griego, que significa el que nutre, el protector, el sustentador. En el jardín del Edén, Dios, como Padre nuestro, nos habla de 6 provisiones que le dio al hombre. Le dio la provisión material, la provisión del hogar, la provisión de la comunión, de la disciplina, la provisión de una pareja y la provisión material. Comencemos con la primera, la provisión material que Dios le dio al hombre. Para esto vayamos al capítulo 2 de Génesis y leamos de los versículos 8 al 12. Dice así: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también bedelio y ónice.
Dios sabía que lo que el hombre necesitaba para llevar a cabo el proyecto familia, entre otras cosas, eran las cuestiones materiales. Y por eso el jardín del Edén tenía toda clase de árboles de donde se podía obtener alimento. Además, le dio al hombre pues una tierra que podía cultivar y labrar. Y junto con eso le dio también pues un cuerpo físico, le dio un intelecto, y de esta forma él podía obtener de esta tierra lo que él necesitara. Es importante considerar este punto porque cuando un hombre decide formar una familia, en ese momento está aceptando incondicionalmente ser la cabeza del hogar. Y por ende, acepta luchar para sacarlo adelante sin importar las exigencias que se vayan a presentar. Y mira, si el futuro esposo no está dispuesto a pagar el precio, es mejor que no se case. En verdad hay personas que no tienen el nivel de compromiso que se necesita. Hay personas que no tienen el deseo suficiente ni las ganas para formar un hogar. En ese caso, es mejor que no arrastre en su apatía a otros. Si su capacidad le da solo para mantenerse a él mismo, pues que se quede solo. Es mejor que antes de embaucar a otros, primero calcule sus fuerzas. Y si no le da para más, pues que haga su vida solo. Esto no está mal, al contrario, es mejor que así lo haga. Como nos lo dice el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, versículos 28 al 30, dice así: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, mira, es bien importante que cada hombre calcule sus fuerzas, su deseo, sus ganas de formar una familia. Esto es algo que cada uno en lo personal debe de medir y debe decidir, pero en una forma completamente honesta, no solamente dejarse llevar por una cuestión de deseo o por una imitación, sino realmente dándose cuenta si tiene las fuerzas para construir esta torre, porque de nada sirve comenzar un hogar si no lo vas a continuar edificando durante toda la vida, porque este es un trabajo de toda la vida. No se vale arrancar fuertemente para levantar los cimientos y después dejar abandonada a medias la obra. Y esto también es muy importante con respecto a las personas que tienen, pues quizás el deseo legítimo y verdadero de formar una familia. Si tú, por ejemplo, tienes un prospecto para casarte y te das cuenta de que tu candidato o tu candidata no tienen las ganas ni el entusiasmo necesarios, que no tienen las cualidades de un líder,
ni el valor para asumir su papel, es mejor que ni siquiera lo consideres. Te aseguro que te vas a ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo recuerdo las palabras de mi maestro Emilio, que me decía: nunca te cases con alguien que no tenga ambición, visión y determinación. Estas son cualidades que se necesitan para formar un hogar, para mantenerlo y para terminarlo. Porque cualquiera con el entusiasmo, ¿no? Con el entusiasmo primero es muy fácil decidir hacerlo, pero lo difícil es terminarlo. Bien, Dios le puso a Adán todas las cosas que necesitaba para sostener a su familia. Es decir, las cosas estaban allí, pero el pater las tenía que trabajar para llevar el alimento a casa. Es cierto que Dios prometió alimentar a las aves, pero no prometió llevarles el alimento al nido. Esto es algo que el padre debe salir a buscar todos los días. Yo sé, y más ahora en la actualidad, que a veces es difícil encontrar trabajo. Este es con el gran problema con el que se están enfrentando nuestros hijos. Pero yo creo que siempre habrá un trabajo que tú podrás desempeñar. Claro que si tú estás esperando la dirección general de Vancomer, pues a lo mejor te tendrás que seguir esperando un rato más. O si tú, por ejemplo, estás esperando que el alimento te caiga del cielo, pues te quedarás esperando, porque ese no es el plan de Dios. Como les dije al principio, Dios le dio al hombre un cuerpo físico, le dio un intelecto, le dio una inteligencia, le dio una voluntad para que él se procurase el alimento con las cosas que Dios había puesto a su alrededor. Escuché alguna vez decir al pastor Carvajal, Jairo, que además es un exitoso empresario, es el dueño de las librerías Maranata, él decía: cuando por causa de la crisis económica que azota nuestros países, el padre pierde su trabajo, no debe quedarse en casa. Debe salir a buscar trabajo y no volver hasta traer el sustento diario al hogar. Un hombre desempleado que simplemente se cruza de brazos diciendo con aire de espiritualidad: Dios proveerá, no solo está perdiendo su tiempo, sino que está perdiendo el respeto de su propia familia. Si el campo laboral está muy restringido y no puede encontrar pronto un empleo, debería buscar opciones de trabajo independiente, como vendedor, artesano, pintor, taxista, etc. El asunto es que el hombre debe trabajar y debe enseñar a sus hijos a trabajar. En un hogar, todo el valor, el amor o el carácter que el varón se supone que debe tener, lo debe demostrar a través de la provisión material. Y no debe tratar de eludir su responsabilidad echándole la culpa a la situación, o por medio del chantaje, el engaño, la mentira, la desidia, la comodidad, la pereza, o pasándole la responsabilidad a la mujer. Leamos este proverbio que es muy ilustrativo y que precisamente habla de esto. Estoy hablando de Proverbios 6,
del 6 al 11. Fíjense este ejemplo que Dios nos da a través de la Biblia y a través de las hormigas. Dice así Salomón: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces, mira, esto es muy importante. Hay personas que son pobres por las circunstancias de su vida, pero hay personas que son pobres por perezosos. Y si este es tu caso, si tú no tienes esta voluntad para sacar adelante una familia, si tu pronóstico de vida es corto y aún hasta estás pensando, pues, en no prosperar, es mejor que no arrastres a más personas en tu pereza. Es mejor que no consideres para ti el formar una familia. Definitivamente, la Biblia descalifica a este tipo de esposos y de padres irresponsables. Estos son los consejos que le dio Pablo a Timoteo y le dijo: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, fíjense el pecado en el que esta persona está incurriendo. Dice: ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este es el tipo de personas que dicen conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Son personas que no temen a Dios y probablemente ni lo conozcan. Si alguna vez han dicho que tienen fe, con estas actitudes lo niegan totalmente. Y aún Dios dice que son peores que un incrédulo. Así que este tipo de personas jamás deberían comenzar el proyecto llamado familia. Ahora bien, si tú ya estás casada y estás enfrentando esta situación en la que tu marido no quiere tomar su papel, tú debes decidir si aceptas continuar o cortar con esta relación antes de que la familia crezca y entonces automáticamente los problemas se agraven y se hagan más grandes. Ahora, puede suceder, por ejemplo, que el marido enferme y quede imposibilitado para seguir adelante y ya no pueda asumir su papel de proveedor. Y entonces la mujer tenga que sustituir su papel. Este es un caso excepcional, como puede haber otros. A veces el marido pues va a la cárcel, o puede haber muchos ejemplos los que hagan o obligue a que el proveedor deje de serlo. Pero estos son casos excepcionales y como tales deben de tratarse. ¿Ok? El otro extremo es el materialismo. Esto es donde, por ejemplo, el padre es un buen proveedor, pero es un padre ausente.
y por lo mismo decide deslindarse de cumplir con cualquier otra obligación en el hogar, como pues participar en el arreglo del hogar, ayudar a mantenerlo limpio, atender, cuidar, educar y amar a los hijos, etc. Este es el ejemplo clásico del padre que cree que su única obligación es proveer lo material. Pero este es un error. El padre debe participar y fomentar las actividades que sirvan para unir el núcleo familiar, ya sea con paseos, vacaciones, deportes, actividades juntos, convivencias, etc. Nosotros, por ejemplo, como familia, durante muchos años tuvimos un coro donde todos participábamos, ensayábamos juntos, hacíamos nuestras presentaciones juntos, viajábamos a donde se podía, etc. Era una actividad familiar. Y en este sentido, siempre es bueno buscar una o varias actividades de acuerdo con los gustos y las posibilidades de la familia, pero con la idea de integrar a todos y de que todos participen juntos. Bueno, entonces esta fue la primera provisión que Dios le dio al hombre, que fue la provisión material. La segunda provisión que Dios le dio al hombre fue la de un hogar. Como leímos al principio en el pasaje de Génesis 2, Dios le dio al hombre un hogar que estaba lleno de todo árbol delicioso a la vista, dice el pasaje. Dice que había un río que regaba el huerto y que se dividía en 4 brazos. Entonces era todo un paraíso. Bien, pues nuestro hogar debe ser también un paraíso. Debe ser un lugar digno, lleno de belleza, un lugar en donde nos guste estar, de donde no queremos salir, un hogar a donde siempre nos gusta volver. Un hogar sucio y descuidado no es atractivo. Un hogar donde para llegar al baño tienes que abrirte paso pateando cosas, pues no es funcional, ¿verdad? O que al abrir el closet te caiga una avalancha de cosas, pues es una incomodidad. El hogar es un lugar al que anhelamos llegar porque todo está allí. Está nuestra comodidad, están nuestros gustos, están nuestra paz, están nuestros seres queridos, ¿verdad? Es el lugar en donde nos sentimos seguros, en donde nos sentimos amados, y nunca debemos permitir que este lugar se convierta en un campo de batalla, en una cárcel o en un chiquero donde nadie quiere estar. No necesita ser una mansión llena de lujos, ¿verdad? Ni siquiera necesita ser propia, aunque deberías procurar comprar una. No es nada bueno ni aconsejable ser el esclavo de una renta toda la vida, ¿verdad? Pero la idea es que un hogar se va construyendo y se va adornando con el pasar de los años hasta llegar a lo que siempre has querido, hasta que llegue un momento en que ya te sientas a gusto y completo. Yo recuerdo, remontándome pues a más de 35 años atrás, que mi primera casa fue
fue un departamento de 65 metros cuadrados, ¿verdad? Perfecto para 2 personas. Pequeño, modesto, pero digno. A la medida de nuestras posibilidades, pues lo fuimos haciendo cómodo, ¿verdad? Y siempre procurábamos tenerlo limpio y funcional. El padre debe procurar los medios para que las cosas funcionen de acuerdo con sus posibilidades económicas. Debe arreglar y dar mantenimiento a la casa y entre todos los que la habitan cuidarla y vigilar que las cosas permanezcan funcionando. Todos los que tienen una casa, todos saben que las casas necesitan siempre de cuidados, de mantenimiento, de reparaciones, de pintura. Es un cuidado de toda la vida. Muy bien. La tercera provisión que Dios le proveyó al hombre fue la forma de relacionarse con él. Veamos lo que dice Génesis 2, versículo 16. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es decir, en el Edén Dios le dio al hombre ciertos parámetros para que a través de ellos el hombre pudiera tener comunión con él. De todo árbol del huerto podrás comer. Pero enseguida le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Es decir, mientras el hombre cumpliera con los pocos mandatos que Dios le pedía, la comunión y la relación entre ellos permanecerían intactos. Claro, nosotros conocemos la historia de cómo la desobediencia del hombre no pudo cumplir con este único mandamiento y entonces se interrumpió su comunión con Dios. Ahora bien, debemos entender que quien pone las reglas de un hogar es el padre. Y mientras vivamos bajo su techo, tenemos que respetarlas. Si no lo haces, entonces se va a fracturar esta relación que deberías de tener con tus padres. Si tú te conviertes en un rebelde en cuanto al cumplimiento de las normas establecidas por el padre, te vas a convertir en una pesadilla para el funcionamiento de esa casa donde se busca precisamente la armonía. Y finalmente, si tú no estás cómodo o no estás dispuesto a seguir las reglas de ese hogar, pues tal vez sea tiempo de que formes tu propio hogar. Una de las cosas que el Padre que Dios le dio al hombre precisamente fue el conocimiento y el amor a Dios. Esta es una de las cosas que debe ser fomentado por la cabeza del hogar, que es el Padre. El conocimiento y el amor de Dios es una de las cosas que el Padre debe ofrecer como parte de lo que un hogar le ofrece a sus hijos. Y no es como decir que esto es algo opcional, sino este es el cumplimiento de un mandato divino. No te estoy hablando de heredarle tu religión a tus hijos, ¿no? Esto es absurdo, sino de heredarles, de transmitirles el conocimiento del Dios verdadero. Y yo no sé si tú como padre te has puesto a pensar alguna vez qué legado le vas a dejar a tus hijos. No sé, quizá tienes contratado un buen seguro de vida, quizás a lo largo de tu vida has tenido la precaución de tener dinero ahorrado en el banco
y pues lo estás haciendo precisamente para heredárselo a tus hijos. Tal vez tienes muchas propiedades que heredar, o tal vez piensas que la mejor herencia que les puedes dejar a tus hijos es una buena educación y estás procurando dárselas o ya se las diste. Si tú puedes hacer todo esto, qué bueno. Esto es algo muy bueno, pero no es lo más importante. Dentro de la tradición judía existía un principio o lo que podríamos llamar una declaración básica de la ley y de la fe judía, la cual se llama el Shema. Esta es una oración o un resumen muy importante que está en la Biblia, en Deuteronomio 6, del 4 al 7. Y mira lo que dice. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Es decir, esta fue la respuesta que Jesús dio cuando le preguntaron cuál era el primer mandamiento, ¿se acuerdan? Él dijo precisamente el Shema. ¿Por qué? Porque esta era la verdad que tenía que practicar todo el pueblo de Israel. Recordar que Dios era uno solo, al que se tenía que amar de todo corazón, con todo alma, con toda el alma y con todas sus fuerzas. Y este mandamiento era el que tenía que tener primeramente presentes los creyentes, tenían que tenerlo en su corazón y repetírselas a sus hijos todo el tiempo. Esta era la labor y el compromiso de todo judío creyente, repetirle el conocimiento de Dios a sus hijos. Este es el mayor legado que un padre le puede dejar a sus hijos, el conocimiento y el temor de Dios. Para esto, ¿verdad? Necesitamos, desde luego, empezar con nosotros mismos y después orar y orar desde muy temprano por nuestros hijos. Quizás estoy hablando con jóvenes que a lo mejor ni siquiera tienen novia, ¿verdad? Bueno, ya se entiende por dónde debes empezar a orar, ¿no? Tienes que empezar a orar por ella o por él. Pero mientras Dios te responde esta oración, también puedes empezar a orar por tus hijos. Y si ya casado, Dios te concede tenerlos. Entre más temprano comiences a aplicar los principios bíblicos con ellos, mayores serán tus posibilidades de éxito, como dice Proverbios 22, 6. Dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, hay muchos versículos a través de los cuales se insta constantemente a los padres a que vean como la mayor necesidad, el mayor legado y la más importante herencia que le pueden dejar a un hijo es el conocimiento de Dios. Es decir, la fe de sus padres transmitida a sus hijos. Como les decía hace rato, hay muchas películas, hay muchos libros,
hay muchas canciones cristianas, ¿verdad?, que ayudan a poder dar esta instrucción a nuestros hijos. Así que toda buena influencia y todo el material a tu alcance debe ser parte de tus herramientas para poder fomentar el crecimiento espiritual y la formación de tus hijos. Dios le ha dado al Padre el enorme privilegio y la responsabilidad de enseñarle a sus hijos los principios que Dios enseña, ¿no? Honestidad, bondad, amistad, amor, fidelidad, castidad, orden, limpieza, respeto, autodisciplina, moderación, carácter, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el padre debe asumir el papel de maestro y guía. Su influencia debe ser mayor que la del maestro o la del propio pastor. Esta responsabilidad de maestro y de líder espiritual se debe extender también hacia la esposa. Así que ellos deben de sentir, la familia debe sentir la necesidad de acudir, perdón, la familia no debe de sentir la necesidad de acudir a otra persona para ser enseñada o aconsejada. Aunque claro, esto no limita escuchar el consejo de otros, pero el más importante debe ser el que proviene del padre, el que proviene del marido. ¿Por qué? Porque el papel que él tiene le ha sido dado por Dios. Así que él cumple en el hogar la función de padre, de maestro, de sumo sacerdote, de pastor, de cabeza, de guía, de líder, de pater. Entonces, acudir primeramente a él es muy importante, porque además es una forma de reconocer y respetar su liderazgo y su sacerdocio en el hogar. Ok, pues nos quedan 3 provisiones más. Yo creo que las vamos a dejar para la semana que entra, porque si no nos vamos a quedar muy raros. Entonces, vamos a continuar la semana próxima con este tema y me despido de ustedes, como siempre, deseándoles que Dios los bendiga. Felicidades a todos los papás y felicidades también en este Día del Padre a todas esas madres que también son padres. Muchas felicidades a todas ellas. Que Dios las bendiga por partida doble. Seguramente en el cielo recibirán un doble galardón, porque yo sé que es difícil ser padre, es difícil ser madre, pero ser las dos cosas ha de ser doblemente difícil. Así que un abrazo, muchas felicidades, que Dios los bendiga. Continuamos la semana que entra y como siempre les digo, Maranatha.